A menos de que conozcas la mecánica fundamental del ego, no podrás reconocerlo y caerás en el error de identificarte con él una y otra vez. Esto significa que el ego se apoderará de ti y fingirá ser tú. El acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando reconozcas tu inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar. No es posible vencer en la lucha contra el ego. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia para formar conciencia del ego. Es la única manera de poder trascenderlo. Tú eres esa luz. El ego siempre es identificación con la forma, es buscarnos a nosotros mismos y perdernos en algún tipo de forma. Las formas no son solamente objetos materiales o cuerpos físicos. También son las formas de pensamiento que brotan constantemente en el campo de la conciencia. Aquella voz que oímos incesantemente en la cabeza es el torrente de pensamientos incansables y compulsivos. Cuando cada pensamiento absorbe nuestra atención completamente, cuando nos identificamos con la voz de la mente y las emociones que la acompañan, nos perdemos en cada pensamiento y cada emoción. Nos identificamos completamente con la forma y por lo tanto permanecemos en las garras del ego. El ego es un conglomerado de pensamientos repetitivos y patrones mentales y emocionales, condicionados, dotados de una sensación de yo. El ego emerge cuando el sentido del ser, del yo soy, el cual es conciencia informe, se confunde con la forma. Ese es el significado de la identificación. Es el olvido del ser, el error primario, la ilusión de la separación absoluta, la cual convierte la realidad en una pesadilla. La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente,
con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Esta es la mente egoísta, el ego. Hay una sensación de yo, ego, en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción y emoción. El pensamiento, el contenido de la mente, está condicionado por el pasado. Cuando decimos yo, es el ego que habla, no nosotros. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia, de papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones como colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la afiliación política. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales, sino también con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o la idea de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie. En el fondo son todos iguales. ¿Y en qué sentido son iguales? Podemos preguntarnos. Los egos viven de la identificación y la separación. Así es, el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. El ego se identifica con las cosas materiales. Tratamos de encontrarnos a través de ellas, y esto da lugar al apego y a la obsesión, las cuales crean la sociedad de consumo y las estructuras económicas donde la única medida de progreso es tener siempre más. El deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente, es una difusión y una enfermedad. Tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. ¿Cómo desprendernos del apego a las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo.
El apego a las cosas se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Es importante tomar conciencia de que tenemos apegos. Sabremos si estamos apegados a algo o a alguien porque en el momento de perderlo sentiremos desesperación y sufrimiento. Cuando reconocemos que estamos apegados a algo o a alguien, es cuando comienza la transformación de la conciencia. El ego se identifica con lo que se tiene, oculto. Dentro de él permanece un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente, de estar incompleto. Todavía no tengo suficiente, dice el ego, queriendo decir realmente, todavía no soy suficiente. El ego también se identifica con el cuerpo físico. Esto nos obliga a asumir un papel en la sociedad y a amoldarnos a unos patrones condicionados de comportamiento. Juzgamos nuestro cuerpo físico y lo comparamos con otros, a fin de perfeccionarlo para ser igual o mejores que los demás. Buscamos modelos a imitar y seguimos las modas. Esta identificación con el cuerpo físico es también identificación con la mente. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no implica descuidarlo, despreciarlo o dejar de interesarse por él. Sea fuerte, bello y vigoroso. Podemos disfrutar y apreciar estos atributos mientras duren. También podemos mejorar la condición del cuerpo mediante el ejercicio y una buena alimentación. Aunque la identificación con el cuerpo es una de las formas más básicas del ego, la buena noticia es que también es la más fácil de trascender. Convéncete que no eres tu cuerpo. Deja de prestar atención a la forma corporal externa y a los juicios mentales. Bello, feo, fuerte, débil, demasiado gordo, demasiado delgado. Y centra tu atención en el interior, en la sensación de vida que anima ese cuerpo. Podemos comenzar a sanar cuando miramos nuestro cuerpo sin los juicios mentales, o reconocer estos juicios sin creer en ellos. Es esencial sentir nuestro cuerpo desde adentro, en lugar de juzgarlo desde afuera.
Cuando no hay identificación con la mente, no hay identificación con el cuerpo. El ego tiene el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y de quejarse de ellos. Cuando criticamos o condenamos al otro, nuestro ego se siente más grande y superior que los demás. Esto desencadena la violencia física entre los individuos y la guerra entre las naciones. Abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar malas conductas. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. No hay nada que fortalezca más al ego que tener razón. El ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones. Se pone a la defensiva y hasta puede haber agresiones. Y podemos preguntarnos, ¿estamos defendiendo la verdad? No, porque la verdad no necesita defensa. Nos defendemos a nosotros mismos, o más bien defendemos nuestro ego. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y refuerza todavía más el ego. El resentimiento equivale a sentir amargura, indignación, agravio u ofensa. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hacen, lo que hicieron en el pasado, lo que dijo, lo que no dijo. Al ego le encanta opinar de los demás. Algunas veces, el cómo percibimos a la otra persona ni siquiera existe. Es una interpretación, una proyección de nuestra mente condicionada por ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces de trascender el ego propio y también de disolver el ego colectivo de los demás. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción. Sí podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego.
Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás. La mayor protección es permanecer conscientes. No reaccionar no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón. Pero no te esfuerces por perdonar. El esfuerzo de perdonar y de soltar no sirve. El perdón se produce naturalmente cuando ves que el rencor no tiene otro propósito que reforzar el ego. Y cuando te das cuenta, espontáneamente se produce el perdón, porque comprendes que no hay nada que perdonar. La verdadera liberación es tomar conciencia de las emociones que refuerzan al ego. Es entonces cuando puedes liberarte. Obsérvalas en el momento presente y éstas se disuelven. Los patrones del ego de los demás, contra los cuales reaccionamos con mayor intensidad y los cuales confundimos con su identidad, tienden a ser los mismos patrones nuestros, pero que somos incapaces de detectar o de velar en nosotros. Es mucho lo que podemos aprender de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que hay en ellos que más nos molesta y nos enoja? Su egoísmo, su codicia, su necesidad de tener el poder y el control, su deshonestidad, su propensión a la violencia o cualquier otra cosa. Todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros. Pero no es más que ego. No tiene nada que ver con lo que somos, ni con la otra persona. Trata de atrapar a la voz de tu mente en el mismo momento en que te quejas de algo y reconócela porque es la voz de tu ego. Solamente es un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada vez que tomes nota de esa voz, también te darás cuenta que tú no eres la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. Tú eres la conciencia consciente de la voz. Y es así como te liberas del ego. Cada vez que reconoces al ego, este se debilita y tú te haces más consciente. El ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Cuando observamos el ego, comenzamos a trascenderlo. La lucha contra la inconsciencia puede llevar a la inconsciencia misma. Jamás será posible vencer la inconsciencia
el ego mediante el ataque. Hay que tener cuidado de no asumir una especie de misión para erradicar el mal, pues podrías convertirte precisamente en el mal mismo. Todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece, y aquello contra lo cual nos resistimos persiste. Debemos reconocer al ego por lo que es, una disfunción colectiva, la demencia de la mente humana. Cuando lo reconocemos, ya no lo identificamos con la otra persona. Y dejamos de tomar los ataques de los otros como algo personal y comenzamos a sentir compasión, porque nos damos cuenta de que todos sufrimos la misma enfermedad de la mente. La presencia del ego, la cual es más persistente en algunas personas que en otras. El ego te hace creer una ilusión de la realidad. Cuando reconoces esa ilusión, ésta se desvanece y lo que realmente somos nosotros emerge espontáneamente. Terapias regresivas viajando en la energía, Marilola Castro.